Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 115. Espera. Tomemos un momento para profundizar en los turbulentos encuentros de Bugs Aeon con su compañero de cuarto psicópata. El psicópata que se burló de él por perder su ojo izquierdo. El adicto a la dopamina que usaba a la gente como cebo en peligrosas oscuridades. El lunático que fingió ser un asesino en serie, atacando con un hacha. Y ahora también está jugando a ser líder de culto. En este punto, el puro absurdo de la situación superó toda razón, y Bugs Aeon comenzó a sentir el fenómeno de la anomia, un colapso de las normas donde todo sobre esta caótica alineación parecía esperado solo porque involucraba a ese bastardo de Kim Soleum. Bien. Digamos que todo eso da igual. Pero ¿cómo diablos se estaba enfrentando a ese lunático aquí y ahora? Incluso me tomé unas vacaciones. No solo había dejado el dormitorio de la empresa, había dejado Seúl por completo. Bugs Aeon sacudió la cabeza violentamente, preguntándose si esto era una pesadilla, pero la realidad era inquebrantable. Con dos superiores de equipo de élite a su lado y liderando a docenas de personas, Kim Soleum se paró en el centro del pasillo del vagón 3, levantando los brazos dramáticamente, justo como lo haría un líder de culto. No hay necesidad de preocuparse. Todos podemos pasar esta prueba de forma segura. El único pensamiento reconfortante que tuvo Bugs Aeon fue el hecho de que la gente en este vagón era lo suficientemente inteligente como para señalar y ridiculizar al tipo. ¿Quién diablos es ese tipo? Jesús, ahora tenemos otro lunático. Ah. No hagas contacto visual. El ridículo y el rechazo estallaron hacia Kim Soleum, quien estaba diciendo tonterías. Sí. Esto es normal. Pero Kim Soleum no se inmutó en lo más mínimo. Con una suave sonrisa, escaneó tranquilamente a la gente en el vagón 3. Eso lo hizo aún más aterrador. Todos, entiendo que están confundidos por esta reunión repentina, y probablemente piensen que esto es una locura. Una prueba. ¿Qué prueba? Kim Soleum esbozó una sonrisa tímida, su comportamiento era el de un oficinista sereno. Para ser honesto, sé que esto suena a secta, incluso para mí. Es un poco vergonzoso, en realidad. Su tono era tranquilo y constante, como el de alguien que da un consejo sincero mientras toma un café. Pero en circunstancias tan aterradoras y espantosas, tenemos que armarnos de valor para hablar. Si alguien sabe una respuesta, compartirla es lo correcto. La expresión de Kim Soleum se endureció mientras hacía contacto visual con los que lo rodeaban. Les pido que dejen de lado su incomodidad y piensen en esto. No somos tontos, hay una razón por la que tantos de nosotros estamos aquí, compartiendo la misma historia. Bugs Aeon miró a su alrededor a las personas que estaban al borde de la locura, atrapadas en este bucle surrealista de morir y reiniciar en el mismo tren. Kim Soleum les estaba diciendo exactamente lo que querían escuchar, la promesa de un escape. Y su voz rebosaba convicción. Esto es una prueba, y hay una manera de pasarla. De repente, alguien habló. Entonces, ¿sabes cómo salir de aquí? Sí. Kim Soleum giró sutilmente su mirada detrás de él. La gente del vagón 7, de pie emocionada con los ojos llenos de fervor, habló con entusiasmo. Solo tenemos que salir por la ventana. Solo salta por la ventana, y todo terminará. ¿Qué clase de tonterías son estas? Los aterrorizados pasajeros del vagón 3 fueron recibidos con una andanada de explicaciones. No son tonterías, hay una manera de hacerlo sin dolor, al menos 10 personas ya han salido. Claro, es un poco asqueroso, pero solo tienes que seguir la luz y encontrarás la salida. Cualquiera puede hacerlo. Si alguien tiene problemas para caminar, otra persona puede saltar con ellos para ayudar, no es nada difícil. Mientras el venerable pionero nos ayude. Lo sorprendente fue que, aunque solo 10 personas habían saltado hasta ahora, había docenas, casi un centenar, siguiendo a este grupo, incluidos pasajeros de otros vagones. Kim Soleum, observando los ojos esperanzados y ansiosos a su alrededor, dirigió su mirada hacia adelante y sonrió levemente. Así es, todos. Todos pueden salir por la ventana. Y en ese momento, Bugs Aeon se dio cuenta de algo.
No habrá problemas. Así es. Es una estafa. Este maldito psicópata está reuniendo a todos estos idiotas para que salten por las ventanas y así él pueda escapar a salvo. Pero no me engañará. Baksaeon tragó, convencido de que lo había descubierto. Escuchen a la gente que ya ha salido por la ventana. Lo hemos hecho. Somos la pareja que pasó por el segundo altar durante el tercer bucle de vida. Observando cómo los pasajeros del vagón 3 se inclinaban gradualmente para escuchar los testimonios de los supervivientes del vagón 7, que sonaban como si estuvieran compartiendo historias triunfantes de un seminario de autoayuda, Baksaeon chasqueó la lengua. ¡Idiotas! Podría fabricar testimonios como esos con mi bolígrafo en cualquier momento. Claramente, Kim Soleum había usado el bolígrafo que le confiscó a Baksaeon para lavar el cerebro a estos tontos. Bien. Si así era como quería jugar, Baksaeon tenía su propia estrategia. Quédate quieto. Mientras no se uniera a la procesión de adoradores de Kim Soleum, estaría bien. Baksaeon sonrió con confianza, aliviado por su rápido pensamiento. Casi me veo arrastrado a este lío. Mantente discreto, y una vez que ese psicópata engaña al resto para que salten todos a la vez. Justo entonces. Muy bien, déjenme mostrarles ahora mismo. Esta vez saltaré por la ventana. Esta vez, soy yo quien está calificado para pasar por el altar. Sí, ha sido aprobado esta vez. ¡Guau! Demos un aplauso. Espera, ¿qué? El primer altar es el más solitario y aterrador porque tienes que pasarlo solo. Está bien, quería seguir exactamente los pasos del venerable pionero. No soy un pionero. Solo el primero en intentarlo. El primero en intentarlo. Sí. Bueno. Kim Soleum sonrió tímidamente antes de tomar con seriedad las manos del participante como si estuviera orando. Haré todo lo posible para asegurarme de que estés protegido del dolor fortaleciendo la marca que te daré. Sí. Entrada al primer altar. Baksaeon observó la escena, su expresión en blanco por la incredulidad. Bajo la tenue iluminación carmesí del tren, vio a Kim Soleum tomar suavemente el brazo del voluntario y hacer algo sutil. Me voy. Nos vemos pronto. Buena suerte. Entre vítores y ánimos, el voluntario, ahora resuelto, pasó por la ventana. Esto se repitió una y otra vez hasta que... Entrada al cuarto altar. Y ahora, tenemos a nuestros últimos participantes. Fue entonces cuando lo entendió. Objetos. Kim Soleum había estado usando secretamente algún tipo de objeto en los participantes antes de que saltaran. Fuera lo que fuese, realmente les ayudó a evitar volverse locos después de caer por la ventana. Espera un segundo. ¿Podría realmente estar haciendo algo al respecto? ¿Y si ese psicópata estaba yendo tan lejos para asegurar que la gente estuviera a salvo, entonces? La mente de Baksaeon giró rápidamente mientras cambiaba de marcha. Esta oscuridad es un sistema de despeje por orden de llegada. Un sistema donde tenías que cumplir la cuota antes de que cualquiera pudiera terminar el juego. Saltar por la ventana no es solo un acto simbólico, es el evento principal. Y Kim Soleum sería del tipo que provocaría un frenesí para que la gente saltara voluntariamente. ¿Por qué? Porque eso le da más dopamina. Obligar a la gente a pasar por la ventana no sería tan divertido para él. No, preferiría este método porque era más emocionante y gratificante. ¡Qué lunático tan aterrador! Baksaeon se estremeció. Pero ese no era el problema ahora mismo. Si ese psicópata tiene un plan. Entonces, supervisor. Baksaeon levantó la mano y se puso de pie, revelando finalmente su presencia justo después de que el tren pasara el cuarto altar y la luz regresara. ¿Quién es ese? Espera, había alguien más aquí. Los pasajeros, que se habían familiarizado entre sí después de dar 5 vueltas, se sobresaltaron por el rostro desconocido. Pero Baksaeon puso una expresión de asombro, fingiendo estar tan sorprendido como ellos, y se volvió para dirigirse a la persona que sabía que le daría la mejor oportunidad, Kim Soleum. Claro, acercarse al equipo de élite era tentador, pero dudaba que le prestaran atención a una cara nueva al azar de manera significativa. Mejor jugar la carta del compañero de cuarto.
Y a juzgar por cómo Kim Soleum se había convertido en el director de todo este circo, parecía la apuesta más segura. Dios mío. Hola, señor. No esperaba verlo aquí. Kim Soleum lo miró en silencio por un momento. Luego, sonrió. ¿En serio? Pero yo sí. Mierda. De verdad. Jaja, claro que no. Solo bromeaba. ¿Cómo podría haberlo sabido? Impulsado por su creciente miedo, Baksaeon apenas se contuvo de perder los estribos. Ah, esta persona es del mismo grupo de reclutamiento que el mío. Escuché que se tomó unas vacaciones y se dirigía a la casa de su familia. Ah. Encantado de conocerte. Los dos miembros del equipo de élite asintieron con indiferencia, mostrando poco interés en un novato sin antigüedad. En cambio, fue la multitud detrás de ellos la que se emocionó. Oh, si es un colega, entonces tal vez pueda ir directamente a la ventanilla. Sí, como esos otros. Perfecto. Baksaeon sonrió. Oh, en ese caso, estaría feliz de probar la ventanilla. No. Todavía no está calificado. Este maldito bastardo. Entonces, ¿cuándo calificaré? Kim Soleum lo miró como si realmente lo compadeciera y negó con la cabeza. No lo sé. Solo soy alguien que pasó la prueba antes, tratando de guiar a todos hacia el camino menos doloroso. Una vena palpitó en la sien de Baksaeon. Pero forzó una sonrisa educada y desesperada. Ya veo. Aún así, me gustaría hablar en privado con usted, sobre algunos asuntos relacionados con el trabajo. Oye. De repente, un regaño atronador estalló entre los pasajeros que enviaban con entusiasmo a los saltadores de ventanillas. ¿Qué le pasa a este tipo? El tren está en caos, y él está hablando de trabajo. No entiende la situación. Está bien, todos. La gente prioriza cosas diferentes. Todavía tenemos tiempo hasta el próximo bucle de vida, así que tendré una charla rápida con él. Ay, sí, sí. Los pasajeros murmuraron entre ellos, llamando a Kim Soleum, demasiado amable para su propio bien. Baksaeon ya no sentía escalofríos, solo resignación. ¿Hablamos allí? Claro. Pero en el momento en que entraron al baño y cerraron la puerta, Baksaeon no pudo contenerse más. Lo vi usando un objeto, supervisor. La sonrisa educada de Kim Soleum desapareció, su rostro se volvió inexpresivo mientras se cruzaba de brazos. Y Baksaeon tragó saliva. Solo digo, piense en lo que pasaría si saliera y se lo contara a todos. Tenía que llevar a este lunático a la mesa de negociaciones de alguna manera. Pero Kim Soleum lo estudió en silencio por un momento antes de asentir sutilmente. Brown dice que no harás eso. Oh, ¿en serio? Sí. Dice que, si lo intentaras, te arrojarían por la ventanilla con nada más que tu ropa. Es más simple saltar por tu cuenta que ser arrojado, ¿no crees? Era la verdad. Maldita sea. Baksaeon tragó saliva, con dificultad. Afortunadamente, Kim Soleum no lo presionó más. En cambio, hizo algo inesperado. Le ofreció una zanahoria. En realidad, tengo un favor que pedirte. Necesito tu ojo. El que te di como regalo. Baksaeon instintivamente se llevó una mano al parche, pensando en el ojo inverso púrpura debajo de él. El dispositivo le permitía ver entidades peligrosas a través de halos de calor brillantes. Cuanto más peligroso, más brillante el halo. Era un excelente detector de peligros, muy valioso para el equipo de exploración de campo, aunque Baksaeon nunca entendió completamente por qué Kim Soleum se lo había dado. La verdad era simple, si Kim Soleum lo usara, todo brillaría en rojo. El dispositivo era tan sensible al subconsciente del usuario que alguien con incluso un indicio de miedo no podría distinguir los niveles de peligro. Y dado que dárselo a cualquier otra persona significaría decirles que, se arrancaran el ojo existente, era natural que el ya tuerto Baksaeon terminara con él. Él era, después de todo, el candidato perfecto. Nadie en su grupo tenía instintos de supervivencia más fuertes. Pero Baksaeon, ajeno a este razonamiento, se mantuvo cauteloso mientras preguntaba. ¿Cuándo debo usarlo? En el vagón 1. Vagón 1.
Baksaeon frunció el ceño mientras intentaba recordar lo que había oído de otros. Entonces lo entendió. Dijeron que la puerta de ese vagón está cerrada. Así es. Kim Soleum lo admitió casualmente. Probablemente ha estado cerrada desde el segundo bucle. Y ahora, cada vez que el tren regresa a su punto de partida, la cierran de nuevo. Solo escuchar eso. Se sintió sospechoso. ¿Cómo sabe este bastardo todo esto? ¿No era él originalmente del vagón 7? ¿Cómo podría saber lo que está pasando en la parte delantera del tren? Es por eso que ha estado guiando a la gente, reuniendo información. Sea como sea. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto? Simple. Kim Soleum habló con indiferencia. Cuando la puerta del vagón 1 se abra, entras e identificas a la persona con la lectura de peligro más alta. ¿Quién está exactamente en el vagón 1? Ni idea. Si no lo sabes, entonces ¿quién sí? Como era de esperar, Kim Soleum inclinó la cabeza hacia un lado y se acarició la barbilla. Pero sabes, han estado arrojando gente por la ventana en ese vagón al azar en cada bucle. Y sucede por sí solo. Es como si alguien fuera arrojado cada vez, sin falta. Debe ser doloroso para ellos, pobres almas. Así que, pensé que debería detenerlos. Mentiras. Suena bien, ¿no? Ese sí, absolutamente. Pura mierda. Está molesto porque están arruinando su gran plan y quiere tomar el control. Pero Baksaeon mantuvo la boca cerrada. Su vida era más importante. En cambio, forzó una sonrisa y dijo: entonces, si identifico a la persona más peligrosa en el vagón 1, ¿eso no me calificaría para un objeto? El objeto que otorga elegibilidad. Así es como debo conseguir uno de esos objetos, ¿verdad? Eso es un asunto diferente. Los objetos y la elegibilidad no están relacionados. Pero si alguien se ofrece voluntario para ayudar a convencer a la gente del vagón 2 de que abra la puerta del vagón 1, tal vez esa persona gane elegibilidad. Baksaeon sonrió ampliamente. ¡Guau! Eso es exactamente lo que quería hacer. Jaja. Genial. Te lo dejo a ti, entonces. Sí. Muere. Muere, bastardo Kim Soleum. Y así fue como Kim Soleum logró involucrar a Baksaeon en un trabajo no remunerado. Después de todo, hasta la mierda de perro puede usarse como remedio, como dicen. ¿Estás aquí? Sí. Demos lo mejor de nosotros de nuevo. El tren reinició. Los pasajeros del vagón 7 se saludaron con entusiasmo e incluso entablaron conversaciones con personas de otros vagones. A pesar de haber experimentado 6 accidentes de tren, parecían notablemente estables. Es cierto, tener esperanza hace que sea más fácil soportar. Pero mantener a la gente mentalmente estable significaba una cosa. Tendré que mantener esta estafa de líder de culto loco. Maldita sea. Vamos, señor Corzo. Hoy, estoy emocionado de ver qué tipo de audiencia, o pasajeros, serán cautivados por su brillante actuación. ¡Oh, qué divertido! Todos, hoy muchos del vagón 8 han obtenido elegibilidad. ¡Boh! Brown, deja de animar. Por favor. Kim Soleum comenzaba a sentir un poco de angustia existencial, pero no dejó que eso lo detuviera. Se mantuvo dedicado a su trabajo de liderar a los pasajeros. Y así, el tiempo pasó. El 14º bucle. Venerable pionero. Venerable pionero, ya casi llegamos, jaja. Kim Soleum había obtenido el apoyo de 342 de 355 pasajeros, unificando el sentimiento en todos los vagones excepto en el primero. Brown incluso sugirió crear un programa de televisión basado en su liderazgo. Solo quedaba un vagón. Vagón 1. Un total de 53 pasajeros se habían encerrado dentro desde el segundo bucle, aislándose del resto del tren. Lo único que se sabía de ellos era que habían estado ofreciendo sacrificios consistentemente. La puerta se abrió. Finalmente, la noticia que habían estado esperando.